Amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que la televisión moderna, ya con el auxilio satelital, es interesantísima, porque uno queda en posibilidad de ver escenas de eventos, sucesos, hechos de cualquier naturaleza, casi en el mismo momento en que ocurren, o muchas veces en tiempo real. En los últimos 2 días antes de esta grabación, me decidí seguir por televisión el proceso de destitución del presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, en ocasión de una moción de censura que encabezara el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, siendo su secretario general, don Pedro Sánchez, él la cabeza de la moción de censura. Resultó interesante el día jueves y el propio miércoles, aunque naturalmente hay que decir que la oratoria dejó mucho que desear. Los participantes de los distintos partidos y organizaciones, de las autonomías, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, no son oradores. Se valían de notas, el propio Pedro Sánchez, el presidente Rajoy improvisaba mejor, pero España tiene la dificultad a esos fines de que tuvo grandes oradores en las cortes previas al levantamiento que condujera a la guerra civil en el año 36. Oradores de fama mundial, Manuel Azaña, Gil Robles. Entonces estaban los otros políticos importantes de una elocuencia considerable, según los testimonios más generalizados de la época. Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero, fueron unas cortes que se engalanaron con una oratoria tremenda que resultó muy dramática y dolorosa, porque todo fue el umbral, todo fue el preámbulo de la gran tragedia de la guerra civil. La idea de oír esto me asaltó, me dominó, pensando en nosotros. Es una experiencia democrática que España acaba de estrenar. Su constitución del 78, que fue consensuada, muy consensuada, tiene disposiciones relativas a la moción de censura. Y cuando se le hace una censura mayoritaria a un gobernante, entonces cesa, ha de dimitir, después ya destituido. Queda destituido, es la forma más correcta. Al grado de que cuando este programa se esté pasando ya, España tendrá un nuevo presidente, lo tiene desde el viernes, desde el jueves en la noche, no, el viernes en el día. Pero Pedro Sánchez es el nuevo presidente de España. Lo interesante, o quizás más interesante que el proceso mismo, me ha resultado las reacciones, oír las reacciones de los sectores políticos, de ciudadanos, leer en su prensa española comentarios editoriales, porque leyendo esas reacciones
uno queda mejor persuadido acerca de lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es grave, es peligroso. ¿Cuál fue la base de la moción de censura que determinó esta experiencia aterradora? La sustitución de un presidente la deposición de un presidente por censura es un evento de gran calibre, de mucha importancia, porque eso entraña un nuevo gobierno. Y en las circunstancias actuales de Europa y España, el nuevo gobierno ya ha comenzado a verse en bolsa cómo se van reflejando los efectos de inseguridad, de inquietud, de turbación de los capitales, de las inversiones del mundo, porque no saben qué puede ocurrir en España a partir de hoy, a partir de ayer. De todas las reacciones, más las propuestas que se hicieron, yo voy a ser breve en mencionar algunas, las que me resultaron quizás más atractivas. Hay una que prevalece, porque estuvo en el debate y estuvo en las reacciones posteriores. Pedro Sánchez, un joven político español, secretario general del PSOE, es presidente. Pero para ser presidente tuvo que pactar para conseguir los 176 votos que se necesitaban para poder aprobar la moción de censura. ¿Con quiénes pactó? Pactó con dos vertientes. Podemos, que la liderea Pablo Iglesias, que es una formación de izquierda considerablemente beligerante, radical en algunas de sus posiciones, en casi todas, una izquierda radical. Pablo Iglesias es un joven que ha logrado ese movimiento, desarrollarlo. Incluso se pensó en un momento, o se ha pensado, que vendría a ser el sustituto en la izquierda del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, porque en las últimas votaciones obtuvo niveles muy altos. Pero bien, ese es un partido de España, pero pactó también con organizaciones y partidos de separatistas, entre ellos el más sensitivo con el grupo catalán. Entonces, con lo que ha venido ocurriendo en Cataluña, su presidente Puigdemont fugitivo, muchos de sus consejeros bajo proceso criminal, en virtud del artículo 155 de la Constitución española, intervino el gobierno, previos procesos penales abiertos por sedición, por rebelión, por una serie de cargos serios contra los catalanes. Para Pedro Sánchez, que estuvo apoyando al Partido Popular, como era evidente, en esa iniciativa, porque lo de Cataluña evidentemente es el principio de la desintegración territorial de España. Eso es lo que está en el fondo o de por medio de esta situación. Apoyó la intervención en Cataluña, pero luego pacta a fin de destituir al presidente Rajoy. ¿Qué fue lo que en el fondo le dio a la moción de censura más fuerza? ¿En qué se fundó propiamente? En una sentencia judicial que condenó a penas largas, 51 y 33 años y muchas de 15 y 20 años, a un sinnúmero de dirigentes del Partido
Popular, que hace 13 o 14 años formaron lo que se llamó en España la trama Gürtel. Entre ellos estaba Luis Bárcena, que era un tesorero del partido, y los jueces españoles, después de 13 años de ventilación, llegaron a la conclusión de que eran culpables de defraudación. Incluso convocaron por primera vez en la historia de España a un jefe de Estado, a un jefe de gobierno, como testigo. Asistió, testimonió, pero en la sentencia, en su redacción, se produjo propiamente un terremoto, porque no solo sancionó a los funcionarios, a los dirigentes del Partido Popular que habían estado inmersos en la trama Gürtel, sino que hizo una condenación civil contra el partido, bajo el alegato de que era un tipo de... porque de algún modo los fraudes de esos señores que el tribunal condenaba reflejaban provechos ilícitos, pero el partido no estaba puesto en causa. Y ahí comenzó la sentencia a desfigurarse. Naturalmente, en esas condiciones, la situación se hizo insostenible. Y el lema de la moción de censura fue: si un tribunal ha declarado que usted es un testigo no creíble, usted no merece permanecer en el gobierno. Rajoy se negó totalmente a admitir responsabilidad y decía que, en definitiva, el partido no tenía que ver, que esos hombres respondieran conforme a su responsabilidad personal penal. Entonces, esa sentencia, que dicho sea de paso, he estado viendo que uno de los jueces, no tengo su nombre porque todavía no lo he pescado, sí oí el comentario, había hecho públicamente hace algunos meses comentarios muy fuertes sobre la posición del gobierno en la cuestión de Cataluña, y había acusado a la Guardia Civil de torturar. Entonces ese juez participó en la deliberación y, según se dice en las publicaciones de prensa, fue el juez que impuso la inclusión del partido en la condenación. Es decir, había jueces, 4 creo, que decían: señores, estamos juzgando a estos hombres, no al partido, que deduzcan de ahí con consecuencias de algún tipo social, ético. Bueno, que lo haga el público, pero no la sentencia, porque nosotros no hemos juzgado a ese partido. Hemos juzgado a hombres y mujeres que participaron en un fraude. Pero entonces condenar al partido, que resulta ajeno al proceso, esos 4 jueces perdieron, del que había dicho que la Guardia Civil torturó en Cataluña, y que había acusado al gobierno de despótico, a Mariano Rajoy. Entonces ahora han comenzado a aparecer rasgos indeseables de esa sentencia, que está recurrida al Tribunal Supremo. Pero fíjense qué interesante. Preguntaba uno de los entrevistados en las reacciones en cuanto al evento que comento: bueno, ¿y si el Tribunal Supremo modifica esa sentencia y dice que el partido no tenía por qué ser sancionado ni económica ni penalmente, porque no fue juzgado como tal? ¿Qué va a ocurrir? El fundamento de la moción de censura se va a desvanecer. Ese mismo, no recuerdo cuál de ellos, un dirigente importante, decía: bueno, se está juzgando otra trama criminal,
las llamadas R's. Hay un señor Camp y un señor Griñán, dirigentes importantísimos, presidente de una autonomía, no sé cuál de ellas es, la valenciana, que están involucrados, severamente acusados por 800 millones de euros en una trama. Si esa corte sanciona a esos dos presidentes de autonomía, ¿va a renunciar el señor Pedro Sánchez o se va a montar una nueva moción de censura contra Pedro Sánchez? Porque dos hombres importantes de ese partido fueron sancionados mientras se desempeñaban sucesivamente como presidentes de esa autonomía. Entonces, han surgido las cuestiones de que Rajoy no quiso dimitir, que pudo censura sin efecto, pero que no lo hizo, que a pesar de los consejeros que le recomendaban que dimitiera porque así se caía la moción de censura y entonces abrir la posibilidad de nuevas elecciones. Felipe González del PSOE vi unas declaraciones interesantes. Él decía, en realidad quien debe tener la última palabra es el pueblo y se debe de ir a elecciones. Pedro Sánchez no niega que él va a convocar elecciones, pero no dice cuándo. Y habla de hacer un gobierno en capacidad de producir todas las reformas que él se ha propuesto, que no las ha enunciado claramente, y todas las enmiendas y todos los impulsos de un nuevo gobierno. Entonces deja como indefinida la cuestión del tiempo en que va a hacer elecciones hasta cumplir la legislatura. Ahora, va a gobernar en minoría. Va a mantener la alianza, la coalición implícita que ha habido con los separatistas. ¿Cuál es la exigencia de los catalanes separatistas? Que les reconozcan los referéndums, que les reconozcan la condición que se han propuesto de independizarse de España. Va a aplicar el 155 de la Constitución nuevamente cuando el nuevo presidente Torra de Cataluña pueda incurrir en atropellos. Y Pedro Sánchez lo va a hacer, como lo hizo apoyando al PP. Y si lo hiciere, ¿cuál va a ser la actitud del PP? Va a apoyar el 155 para intervenir de nuevo a Cataluña. De su parte, Pablo Iglesias, el joven dirigente de Podemos, está fascinado. Y su compañera, su esposa creo que es, no sé, ahora salió en un momento un escándalo sobre un chalet con piscina y esas cosas que él compró bajo régimen hipotecario. Unos cuartos que consiguió prestados y una hipoteca típica. Lo único que se trata de una especie de vivienda, si no suntuosa, de mucho valor. Pablo Iglesias parece que tiene interés de demandar participación en el gobierno. Gente de izquierda, si se lo niega, le va a hacer la vida imposible a Pedro Sánchez en el Parlamento. ¿Con qué va a gobernar Pedro Sánchez? Es decir, que en España se ha producido un fenómeno que genera incertidumbre, que en España, repito, algo más que sintomático, resulta quebranto, porque España está inscrita en la historia del mundo como escenario de una de las experiencias más dolorosas, más cruentas, su guerra civil, precisamente como consecuencia de incomprensiones abismales entre su clase política. ¿Qué va a pasar? Ahora,
ustedes están totalmente autorizados a pensar. Bueno, ¿y por qué la respuesta se ocupa con cierto detenimiento de lo que acaba de ocurrir en España? Por lo que dije en la televisión, de la televisión satelital ya. Porque uno viendo las experiencias de otros pueblos puede pensar en el propio. Y yo quiero decir algo como reflexión, no moraleja, no, como reflexión primordial mía después de ver la experiencia. La política, evidentemente, es un caldo de cultivo para las peores degradaciones de la condición humana. Uno viendo a esos hombres, esos rejuegos, sí, pero tú estuviste contra los presupuestos y dijiste que el presupuesto que se acaba de aprobar era una barbaridad, porque le había premiado al País Vasco. Entonces Rajoy se dijo, sí, pero usted halagó al País Vasco y consiguió su voto aprobando en un presupuesto excesivo. Entonces comparece el señor Esteban por los 6 votos que determinaron el asunto del País Vasco. Tuvo una intervención interesantísima cuando dijo, al ver esta mañana la primera plana de los diarios, más o menos fueron sus palabras, vi que el destino de España estaba en manos de los vascos. Entonces comenzó a decir, cualquiera que sea la posición que asumamos, vamos a merecer crítica. Y dijo durezas contra Pedro Sánchez, que uno llegó a entender en principio que el voto vasco iba a ser contrario a la censura. Pero después giró hacia el sí, diciendo que de todos modos la inestabilidad que surgiría de esta experiencia sería menor daño que mantener al gobierno. En definitiva, dieron el voto para fulminar a Rajoy y premiar a Pedro Sánchez, que había estado opuesto al presupuesto en su favor. Eso sí, le dijeron a Pedro Sánchez, usted respeta el presupuesto, porque si usted se porta bien, contará con nuestro apoyo. Eso se lo dijo Cataluña, eso se lo dijo todo. La Nueva Canaria le dijo lo mismo. En definitiva, un presidente que lo definen como transitorio, precario, que va a ser asediado a corto plazo, porque en su experiencia se va a ver que nunca fue electo por el pueblo, que no era ni siquiera diputado electo por el pueblo, y que es la primera vez que el pueblo no tuvo cartas en el asunto de decidir quién es su presidente. Lo van a ir desfigurando como una especie de ambicioso usurpador, y le va a hacer la vida imposible. Claro, siempre tendrá la posibilidad de convocar elecciones para tratar de salir del gran embrollo en que España se encuentra. Pero vuelvo, ¿por qué la respuesta se ocupa con ese detenimiento? No es la primera vez, recuérdenlo. España para nosotros ha sido siempre un referente importante. Recuerden ustedes que yo he citado una obra muy pequeña, que creo que es del inglés O'Brien, el historiador inglés, sobre la España, 7 mini biografías de la gente clave al momento de estallar la guerra civil. Manuel Azaña, Gil Robles, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Franco, José Antonio, primo de Rivera, eran 7.
una obrita pequeña pero fascinante, donde la tesis básica es: señor, este millón de muertos y este desastre pudo haberse evitado si tanta gente brillante, ilustre, y la pasionaria también, hubiese confluido en buscar algún tipo de salida, porque estaba la Segunda República y estaba entonces la cuestión de los radicales, los republicanos por su lado, los socialistas. Bueno, entonces las incomprensiones entre esos grupos, naturalmente era un contexto especialísimo, porque estaba Hitler y los nazis en Alemania, dominando, ya se veía claramente por dónde iban, y estaba Stalin en la Unión Soviética, y eso polarizó, incluso Mussolini en el fascismo italiano. Ese era el contexto. La tragedia vino como umbral, como preludio de la Segunda Guerra Mundial, que fue el espanto de los espantos, la innombrable Segunda Guerra Mundial que se llama. 60 millones de muertos. Y no hemos aprendido. Los hombres empeñados en perderse irremisiblemente en sus locuras, buscando dejar manco a Dios y privarlo de la mano de la paz, de la misericordia, de la comprensión, de la solidaridad, que sirva a la convivencia organizada y buena de los pueblos. Pero bien, ¿por qué la respuesta ahora vuelve con este evento? Pensando en nosotros. Pero me ocurrió que me invadió un recuerdo que he mantenido bastante presente siempre. Se aleja con el tiempo y vuelve, se aleja y vuelve. Es mi condición de huérfano. Huérfano precoz porque al nacer yo tenía 2 meses cuando mi padre murió, y murió en el exilio, murió en Francia. No me conoció ni yo lo conocí, claro está. Pero el testimonio de la familia y el testimonio social, abogados, gente de edad respetable de su época, en la medida que el huérfano fue creciendo, pues lo hacían partícipe del conocimiento de cosas del padre. Como que me alentaban: tu papá hizo esto, tu papá dijo esto, tu papá era esto. Y uno de los episodios que me contaron, no solo en la familia, sino el testimonio social importante, fue algo que ocurrió en 1916, 15 años antes de yo nacer, valga la aclaración. Gobernaba el país Juan Isidro Jiménez Pereira, presidente de la República. Su vicepresidente, Federico Velázquez Hernández. El primero líder innegable del Partido Liberal, que llaman los llamados bolos, y el segundo, Velázquez Hernández, presidente de una organización que pasó a ser una especie de tercera dimensión, el Partido Progresista, donde se alojara gran parte de la juventud más beligerante y tormentosa. Ahí estaba mi padre, gran amigo y compadre de Federico Velázquez Hernández, el vicepresidente de la República. Se engendró un movimiento para acusar a don Juan Isidro Jiménez de actos fraudulentos, de prácticas fraudulentas desde el poder. ¿Quiénes lo iniciaron? Gente de su propio partido,
una corriente, los llamados bolos pata prieta, que tenían una cabeza significativa en el orden militar y guerrero, Desiderio Arias. En el campo político comenzó a acosar a don Juan Isidro para llevarlo a un juicio político bajo acusación de la Cámara de Diputados por ante el Senado. Don Juan, que así le llamaban, ese era el otro don Juan, un gran líder, un hombre muy importante, era un empresario que mantenía relaciones muy estrechas con el comercio de Alemania, radicado en Montecristi, que era entonces muy importante, sigue siendo importante, claro está, pero de una importancia significativa, porque ya sabemos cuánto es Montecristi. Solo basta citar el manifiesto y la visita de Martí a Gómez para saber cómo está clavado en la historia. Don Juan Isidro tenía relaciones con los alemanes. Ha habido siempre la creencia, la convicción, de que como estalló la guerra en el 1914, ya los submarinos alemanes estaban en el Caribe y en el Atlántico, que entonces eran muy elementales, pero eran sus submarinos. El poder norteamericano, que no había entrado en la guerra al principio con el presidente Wilson, cuando decide entrar, de algún modo consideró que el presidente Jiménez Pereira no era el adecuado y lo desestabilizaron hasta el grado de exponerlo a ser destituido en forma ignominiosa. Bien, mi padre, senador de la República, senador precisamente por Montecristi, porque no tenía entonces el requerimiento del nacimiento en la jurisdicción. Se podía ser senador cualquiera del norte, en el sur, del sur, en el norte. Por el partido de Velázquez, vicepresidente, recuerden. Está en su casa, en la Arzobispo Meriño, porque entonces los legisladores residían en la capital, no había carretera a Duarte. Los del Cibao viajaban a Sánchez por tren, hablo para los jóvenes, y venían a Sánchez y de Sánchez a Santo Domingo en buque, en barco. Recibe la visita del embajador norteamericano Russell. Russell lo visita y le lleva una tarjeta que le enviaba el vicepresidente de la República, Federico Velázquez, que estaba junto a don Juan Isidro Jiménez en Cambelén, por aquí, por más alejado de, ya entre Jaina, es lo que entiendo, Jaina y esa parte de ahí, de lo que hoy es la avenida 30 de Mayo, hacia allá, hacia San Cristóbal. En la tarjeta, el presidente Velázquez le dice: compadre, no intervenga en la sesión de mañana oponiéndose a lo que se va a plantear. Todo esto está perdido. Ya ellos estaban los dos desalojados del poder, todavía no había nada de golpe. Se habían ido como a refugiar en Cambelén. Recuérdense que usted es senador del Partido Progresista. Como diciéndole a don Federico, ese es un problema interno del Partido Liberal. Son los propios senadores liberales que acusan al líder. Mi padre le dice en la sala de su casa: embajador, dígale a mi compadre Velázquez que yo no soy senador de su partido, yo soy senador de la República y yo voy a ir a la sesión a oponerme
porque esa es una ignominia contra don Juan. Eso es una falsedad. Eso es una ignominia. El Senado quedaba frente al Parque Colón, el famoso Palacio de Borguellá, donde estuvo radicado el gobierno haitiano cuando la ocupación haitiana. Mi padre llega y pronuncia un discurso explosivo, oponiéndose y hablando de la traición. Y es secundado por un hombre importantísimo, un abogado nacional de primer orden, don Jacinto de Castro, que era del Partido Nacional de Horacio Vázquez. Uno violentamente y el otro respaldando a este en la posición para romper el quórum y evitar la expulsión de don Juan Isidro. No eran de su partido, sino de partidos diferentes. Yo tuve el privilegio de oír a don Horacio Francisco Ariza, que era senador por La Vega, don Pancho, contar en la sala de mi casa en los años 47, 48, aquí en Santo Domingo, ese episodio. Decía don Pancho, el valor de tu papá no tenía límites, porque él sabía que en la fortaleza estaba Desiderio y estaban las tropas y que iban a tumbar a don Juan. Íbamos a tumbar a don Juan, porque don Pancho se había disgustado con don Juan y medio se puso bolo pata prieta, y él lo admitía. Y fue tanto así, nos decía, que cuando termina y se rompe el quórum y va bajando las escaleras, ya subían los guardias que venían de Desiderio desde la fortaleza Osama. Y ha habido un tiroteo. Yo vi, decía don Pancho, 2 senadores lanzarse por una ventana. Yo me quedé sentado, y era verdad que era valiente. ¿Tú sabes con quién iba tu papá bajando esa escalera? Con José Ramón López, un periodista de Puerto Plata, valientísimo. Un hombre de letra, un periodista, pero de un valor personal que era balaquista. Se rompe el quórum, no se puede infamar a don Juan. Horas después, 24 o 30 horas después, desembarcan las tropas norteamericanas en la primera intervención militar en la República Dominicana. El jefe militar que había servido para el levantamiento contra el líder de su partido se fue sin ninguna resistencia a las tropas extranjeras. Ahí se le vio la realidad a lo que había subyacente en ese episodio parlamentario. En el fondo estaban saliendo de don Juan y se sospecha, repito, siempre se ha sospechado que era porque lo sentían con vínculos con el comercio alemán. Y ya la guerra tenía 2 años. Venía del 14. Entraba a Estados Unidos y Estados Unidos parece que en su Caribe Sur, en su vientre, determinó, no, República Dominicana hay que asegurarla. Y se produjo el derrocamiento de don Juan y naturalmente de don Federico. Y lo que vino fue la intervención. Se arriaron las banderas y 8 años de intervención militar. Mi padre había cometido un error, viéndolo ahora en retrospectiva, pero muy cónsono con su temperamento. Había escrito un opúsculo hablando de que nosotros lo que merecíamos era una
intervención, una patada yanqui, porque él estaba hastiado. Eso fue en los años de Cáceres. Él no tenía relaciones con el gobierno de Cáceres. Él había estado hastiado por fue después de la muerte de Cáceres, cuando vino la revolución de los quiquices, que duró un año, y todo fue guerra civil y problemas, hasta que se normalizó el asunto con la elección de Don Juan en el 14. Mi padre escribió eso, porque era de la escuela de Eugenio María de Hostos, como Américo Lugo, su gran amigo, su hermano. Y ellos tenían una especie de resabio con la manigua, la falta de civilización, que Hostos decía civilización o muerte. Cada vez se levantaba un comisario, un comandante, no había paz. Y escribió desesperado eso, hablando, señalando a Costa Rica, el atraso nuestro en el analfabetismo, los problemas de salud. Bueno, eso, sin embargo, observen esto, que le sirvió incluso para duros ataques en su tiempo, porque tenía adversarios. No fue lo que lo guió a él cuando se opuso a la destitución de don Juan Isidro. Ahí se oponía al veredicto americano. Quería conservar el orden democrático. Y en el 20, el propio don Américo Lugo, entonces se hace el primer esfuerzo nacionalista, ya estaba revelado totalmente, al grado de que terminó siendo juzgado por una corte militar norteamericana por ofensas graves a las Fuerzas Armadas norteamericanas, cuando él estaba defendiendo, acusando a un mayor Bacalú le llamaban, y a César Lora y a un sinnúmero de dominicanos por abigeato, incendio, muerte. Habían matado 2 o 3 hombres importantes del campo de San Francisco. Mataron 7 testigos para el juicio, descargaron a Bacalú y descargaron a los demás. Pero mi padre, que los había acusado, entonces fue acusado de ofensa a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Fue juzgado en el Palacio del Ayuntamiento anterior de Santiago, frente al Parque Duarte. Un juicio espectacular. Don Luis Felipe Mejía lo cuenta, porque estuvo en la barra de defensa jovencito. Él hizo su defensa junto con 2 o 3 compañeros importantes. Lo descargaron y ordenaron la degradación mayor, que él había acusado de asesinato múltiple. Todo eso, viendo esto de España, las traiciones, las posiciones, sí, yo apoyé, sí, pero te apoyé, pero si te sale de ahí yo te hago caer. Todo eso me trajo al recuerdo esa situación nuestra. Pero yo estoy viviendo el presente y viviéndolo intensamente, aunque ustedes no me oigan pronunciando discursos ni conferencias por ahí. Tengo la respuesta y tengo la pregunta como blog. Le decía a un gran amigo, un amigo muy querido, que es el doctor Leonel Fernández, lea mi pregunta, cada miércoles, la pregunta, wordpress.com, rd.com, léala, que estoy tratando los temas actuales. ¿Por qué? Porque vengo presintiendo que nosotros estamos muy expuestos como país a cosas desastrosas. Primero, ya sabemos cómo la traición ha logrado desde adentro organizar el deterioro y los estragos que nuestra soberanía y nuestro territorio han experimentado.
que es algo que es desesperante, pero que será el coraje nacional el encargado de revertirlo, de echarlo atrás. Pero en el orden político se siente muy enrarecido. Las intrigas de siempre, los grupos de siempre, de una parte y de otra en el partido de poder, del cual nos apartamos por las razones claras de descuido de soberanía, descuido de territorio, proceso peligrosísimo hacia el Estado binacional. Pero aún así hemos mantenido siempre una actitud ideal de unidad. Hemos dicho, si nos imponen la fragmentación en el partido de poder, que ya la tienen lograda, más el desorden que se mantiene ahí entre sí y no, pero que va al desastre en las fuerzas de oposición del otro partido, el Partido Revolucionario Dominicano, que está reducido al mínimo, ahora con una versión moderna. Todas esas intrigas trabajando y todo este desastre de las primarias abiertas, cerradas, mientras se están produciendo cosas tan severas y serias como la falsificación de la nacionalidad dominicana, porque se están creando cientos de miles de dominicanos falsos. ¿Qué es lo que se proponen? ¿A dónde vamos? Y me imagino que con el problema constitucional hay muchos grupos que no han aprendido la lección. Ellos entienden que la Constitución, que fue violada, evidentemente, fue estuprada para la reelección del 16. Incluso tengo la ventaja que hasta ministros del gobierno, dos ministros importantes, uno aplaudiendo un libro y el otro afirmando que eso había sido un negocio repugnante, la compra de conciencia de los senadores, que consintieron el paso de la reelección con la modificación en referimiento express que se hiciera para adecuarla. Y he dicho, tengan cuidado, las circunstancias han cambiado, la índole del poder de hoy en Estados Unidos no es la que había. Tengan cuidado, pueden venir situaciones muy delicadas, porque desgraciadamente el poder inmenso de Estados Unidos tiene en sus manos muchos elementos de escándalo, peligrosos, incluso los extremos del propio tráfico internacional de drogas, conectado con la tragedia de Venezuela, señalándose al hombre más importante, creo que está más importante que el presidente Maduro, Diosdado Cabello, como cabeza de una cuestión de drogas, con el asiento en República Dominicana, con el apoyo en República Dominicana, según informes muy peligrosos, el Inside Crime, que leímos en el programa pasado. Es decir, hay una serie de fantasmas, pero que son no fantasmas, son realidades, que tienen vuelos de fantasma, merodeando la situación nacional. Y no ha habido manera de ajustar la razón. Ahora parece que la fragmentación la quieren convertir en pulverización. Ahora vemos aparecer las aspiraciones. Ya el partido de poder tiene, creo que 4, 6, le faltan 2 para 6 precandidatos. En las intrigas, esto es porque hay que evitar que este otro vuelva. Entonces aparece un informe de The Economist de Inglaterra dando por un hecho la reelección de Fernández. Siempre que la reelección no la turbe. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Las mismas traiciones, las mismas desavenencias absurdas, las mismas sinrazones, envenenando el ambiente y con ello evitando
que la defensa integral de la República resulte eficaz y plena. Por eso, ustedes tienen que perdonarme la licencia que tomé de estar tratando la cuestión española y decir, ay, la condición humana es la misma. Cuántas falsedades, cuántas simulaciones, cuántas insinceridades, cuánta hipocresía, teniendo cosas tan delicadas de frente, sabiendo cuáles son las características de los riesgos, de los peligros. Y entonces luce todo como tan emborronado, tan inseguro. Y yo creo que es hora de comenzar a organizar esfuerzos. Pero no eso que están apareciendo desde capillas, porque ese es el problema nuestro. Nosotros somos la conciencia nacional. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Dónde están sus hechos? Súmese, haga el esfuerzo, que sea el pueblo que le reconozca la hidalguía, el valor, el coraje, el compromiso. Bueno, y el otro sale, no, porque los movimientos nacionalistas son unos perversos, y los otros en la Mancha Verde, cada quien fundando una capilla de principalía, casi una estirpe. Eso lo que hace es lubricar la división, aumentarla. Es la pulverización, la atomización de fuerzas políticas y sociales que deberían de mantener un grado serio, fuerte de unidad para blindar a la República de más y nuevos peligros. De manera que la respuesta, yo creo, me siento satisfecho porque creo que esas advertencias pueden ser útiles, no para los que están enredados en las intrigas, porque para eso lo que hay es agenda de intereses, de provecho o miedos de todos los grupos. No, para la población, para entender, para darse cuenta, para orientarse de por dónde vienen los truenos y pueden llegar los rayos. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 30.